Gracias por unirte a Epic Church International para escuchar la palabra de Dios. Sé que el mensaje que compartiremos hoy te impactará, te ministrará hoy. ¿Por qué? La palabra de Dios es activa y poderosa. Hay 3 acciones que puedes tomar. Primero, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Segundo, haz clic en me gusta en el video. Y tercero, activa las notificaciones para que sepas cuando publicamos. Ahora, siéntate y recibe. Y prepárate para actuar según la palabra. Así que es muy difícil precisar cuántas sanaciones hizo Jesús. De hecho, es prácticamente imposible, porque en ocasiones Jesús sanó a innumerables multitudes todas al mismo tiempo. Por ejemplo, tras sanar Jesús al hombre de la mano seca y los fariseos tramen matarlo, en Mateo 12:15 dice: pero al saberlo, Jesús se fue de allí y grandes multitudes lo siguieron y lo sanó a todos. Y no es la única vez que sucede. Creo que la forma más segura y precisa es con las palabras del discípulo amado. Juan escribió esto, dijo: y hay muchas otras cosas que Jesús hizo que si se escribieran una por una, supongo que ni el mundo podría contener los libros que se escribirían. Amén. Y hoy vamos a echar un vistazo a 3 eventos de sanación en la vida y el ministerio de Jesús, y son épicos. Juego de palabras intencionado. Pero antes me gustaría compartir 2 principios. Normalmente yo guardaría estos 2 principios hasta el final del mensaje, pero no quiero hacer eso hoy porque quiero que los vean por adelantado, para que a medida que veamos estas sanaciones podamos verlas a la luz de estos 2 principios. Quiero que vean estos eventos a través de estos lentes muy importantes. ¿Listos? Primero, la sanación es parte del nuevo pacto. La sanidad no ocurre al azar. Es una parte esencial del nuevo pacto. Fue adquirido y costeado por Jesús. Lo que significa que como creyente en Jesucristo, la sanación es legal y tuya por derecho. Cuando Isaías profetiza del Mesías que vendría, profecía cumplida en Jesucristo, en Isaías 53, escribe: ciertamente Él llevó nuestras dolencias y cargó nuestros sufrimientos, y lo tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz recayó sobre Él, y por sus heridas nosotros somos sanados. Ahora observen que cuando Isaías profetiza esto, lo hace en tiempo presente. Nosotros somos sanados. Pero cuando Pedro cita de Isaías después de la cruz, bajo el nuevo pacto, a la luz de la cruz, miren lo que escribe Pedro. Dice: quien llevó sus pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia, por cuyas heridas ustedes fueron sanados. ¿Ven? Ahora está en pasado para Pedro y para nosotros. ¿Por qué? Porque eso pasó en la cruz, donde Jesús llevó esos azotes, lo que significa que como creyente es tuyo bajo el nuevo pacto. La sanación no es una oración al azar que lanzas. Es algo por lo que puedes ejercitar fe. Es algo por lo que puedes confiar en Dios. Es algo por lo que puedes pararte en su palabra. Aquí está el segundo principio y una razón principal por la que podemos confiar en el Señor para sanar. ¿Listos? Es Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Quiero que lo digamos juntos hoy con una voz fuerte y decidida. ¿Están listos? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. El poder de Jesús no ha disminuido. No ha disminuido con el tiempo, y desde luego que no ha terminado. Personalicen esto mientras estudiamos, y definitivamente cuando lleguen a la hora de la oración más tarde hoy, personalícenlo y digan: ¿saben qué?
La sanación me pertenece. La sanación es el pan de los hijos. Es mío porque Jesús lo compró cuando su espalda fue desgarrada con un látigo de 9 colas. Escuchen, escuchen, escuchen. Cuando veo que Él sana, Él es el Señor mi Dios. Él no cambia. Si sanó entonces, sana ahora. Empezaremos en Lucas 5. Abran su Biblia allí, Lucas 5. Una de las cosas que vamos a presenciar en más de una de estas historias hoy es la complejidad de la conexión entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Miren, ustedes espíritu, tienen un alma y vive en un cuerpo. Al igual que el Dios a cuya imagen usted fue creado, usted es un ser tripartito, usted es 3 en 1, 1 en 3. Pero eso no significa que tengan 3 compartimentos separados, como no están esquizofrénicos así, como asumimos que tenemos límites fijos entre mente, cuerpo y alma, cuando la verdad es que cada aspecto de su ser está interconectado y a menudo se superpone y está enredado inseparablemente. Todo eso lo hace a usted. Estamos acostumbrados a ver la enfermedad como algo causado por un virus, bacteria u otro patógeno y que se remedia mejor con medicina. Pero Jesús desafiará esa suposición. Verán, las complejidades de la debilidad son a menudo multifacéticas. Hay más de lo que el ojo percibe. La enfermedad es a menudo una combinación de factores psicológicos, biológicos, emocionales, ambientales, espirituales y sociales. Por todos los medios haga ejercicio y coma bien, lo cual es más fácil de decir que de hacer. ¿Un amén? Pero deben saber que el enfoque científico específico de la medicina que busca una única causa para la enfermedad o simplemente emparejar un mal con una píldora, a menudo pasa por alto los contribuyentes del reino espiritual y del alma. Ahora permítanme hacer esta aclaración desde el principio. Nada de lo que exprese hoy y nada de lo que realicemos hoy de ninguna manera está en oposición a los doctores, al campo de la medicina o a los medicamentos. ¿Cuántos saben que Dios hizo a los doctores? El evangelio que leeremos de Lucas fue escrito por un médico. ¿Verdad? Jesús sanó a un ciego haciendo lodo con su saliva, y el lodo era considerado en ese entonces y en muchos círculos hoy que el barro poseía propiedades medicinales. Saben, cuando tuve la cepa más rara posible de E. coli, colonizando en mi intestino por 2 años, 2022 y 2023. Le doy gracias a Dios por mi doctor. Doy gracias a Dios por mi doctor aquí en Nueva Jersey. Y doy gracias a Dios por mi doctor en Hamburgo, Alemania, quien descubrió todo esto. Y luego al final, ¿saben qué? Ellos nos dijeron que podía tomar 3 pastillas. Así que, adivinen qué, al final tomé, la pastora Elena y yo habíamos orado. Había un riesgo involucrado, pero me tomé las 3 pastillas. Pero antes de tomarlas, las sostuvimos en nuestra mano. Las alzamos a Dios y dijimos: Padre, gracias porque no son solo estas pastillas, sino tú obrando a través de ellas. Y en el nombre de Jesús, yo me apropio de estas cosas. Y fui sanado. Así que nada de lo que diga hoy va en contra de eso. Pero diré con firmeza, a la luz de la medicina moderna y los productos farmacéuticos, acude primero a Dios. No hagas de la oración tu último recurso, hazla tu primer recurso. Cuando todo falla, reza. No. Ora antes de tomar las medicinas, reza antes de la cirugía. Pon a Jehová Rafa, pon al Señor tu Dios, tu médico, el gran médico, tu sanador, ponlo a Él primero. He escuchado varios, no solo uno, he escuchado varios testimonios de personas a las que se les diagnosticó, ya sabes, digamos, un tumor maligno, y oraron, o alguien puso manos sobre ellos en el nombre de Jesús, y cuando regresaron para las fotos, escáneres y pruebas preoperatorias, no había nada que extirpar. He oído de personas que tenían tumores malignos en crecimiento y metástasis y al menos se redujeron drásticamente, como si se hubiera revertido y la única explicación fuera Dios.
Tuvimos a alguien diagnosticado aquí con cáncer de próstata y le pusimos las manos. No en la próstata, sería muy incómodo, sino en su cabeza. Pero adivina qué pasó. Sus niveles de PSA cayeron como una roca de vuelta al rango normal. El contexto en Lucas capítulo 5 es que Jesús acaba de sanar a un leproso y le dijo que no dijera nada. El leproso desobedeció y se lo contó a todos, pero ¿quién podría culparlo, verdad? Pero eso significaba que las multitudes crecían y crecían rápido. El Evangelio de Marcos, que es realmente Pedro dictando a Juan Marcos, incluye este evento también. Y dice que esto tuvo lugar en la casa. Solo menciona la casa, pero la mayoría de los comentaristas concuerdan en que sucedió en la casa de Pedro. Lucas capítulo 5 y versículo 17. Dice, sucedió un día mientras él, Jesús, enseñaba, que estaban sentados fariseos y doctores de la ley que habían venido de cada aldea de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba presente para sanarlos. Familia, es posible estar en la presencia de Jesús, en la presencia del poder del Señor, en la presencia del poder que destruye el yugo, el poder que quita la carga de Dios y no recibir absolutamente nada, quedarse inalterado sin ser movido, que no te suceda nada. Ahora en el mismo entorno habrá quienes reciban, habrá quienes serán sanados, habrá corazones cambiados y mentes cambiadas, habrá arrepentimiento, habrá rendición, habrá maravilla, asombro y admiración profunda. Y luego habrá aquellos de quienes el poder del Señor estaba presente para sanarlos y no obtienen nada de estar justo allí, como a solo unos pasos del Hijo de Dios. Todo es cuestión de fe. Todo se trata de confiar. Todo es una cuestión de perspectiva, de la actitud de tu corazón y tu mente. No sean como los fariseos, irrespetuosos y deshonrando en la presencia de Jesús, porque lo dije antes, pero lo repetiré cada vez que nos juntamos, cada vez que Jesús dijo, 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Escuchen, cada vez que nos reunimos para la adoración y la palabra, Jesús está en medio nuestro y eso significa que está aquí en este momento. Y su presencia es igual de poderosa para sanar y perdonar y transformar ahora mismo como lo fue en la casa de Pedro en Cafarnaúm. Recojamos en el versículo 18, dice, entonces observen, unos hombres trajeron en una cama a un paralítico a quien buscaban meter y poner delante de él. Y cuando no encontraban cómo meterlo por la multitud, subieron al tejado y lo bajaron con su cama a través de las tejas hasta el medio delante de Jesús. Si alguna vez te has preguntado si esta escritura respalda que Jesús apruebe la destrucción de propiedad, no es así. Ese era el diseño típico de las casas en esa área en ese momento. Habría una escalera por fuera de la casa y habría un techo de paja, vigas transversales ligeramente inclinadas y solo esteras de cañas, ramas y barro seco sobre el techo, y a menudo requerían reparación e incluso reemplazo. Pero imagina algunas cosas conmigo. Primero, imagina estar allí, imagina estar en la casa cuando esto sucede. Está completamente llena de gente. La gente está apiñada por todas partes y Jesús está al frente enseñando y todos están en silencio porque quieren escuchar cada palabra. Están pendientes de cada palabra suya y de pronto algo sucede en el techo. De repente hay ruidos en el techo. Y con esos ruidos, esa conmoción de arriba, empieza a caer polvo. La gente empieza a mirar hacia arriba. Y de repente puedes oír una conmoción, están haciendo algo, lo están rompiendo, lo están separando y ahora trozos de barro están cayendo y pedazos de hierba y cañas están cayendo y entonces de repente, ¡pum!, la luz entra por el techo
y la luz se hace más y más y más y más grande. Rompen un gran agujero en el techo y de repente hay un hombre bajando por el techo en una estera sostenido por una cuerda y lo ponen justo delante de Jesús. No sé ustedes, pero veo a todos totalmente asombrados, totalmente impactados. Algunos como, ¿qué? Y yo veo a Jesús sonriendo. Pero sepan esto primero, este es un testimonio del poder de los amigos. Nos necesitamos el uno al otro. Dios obra a través de la gente, incluso de personas defectuosas como nosotros. Necesitamos personas que nos ayuden desinteresadamente en tiempos de necesidad. Que paren lo que están haciendo, que pausen su agenda personal. Cuando ven a un hermano o una hermana que puede estar incapacitado de alguna manera, alguien que no puede valerse por sí mismo, alguien que necesita ser cargado, quizás alguien que no esté físicamente paralizado, pero sí emocional o espiritualmente paralizado. Necesitas personas en tu vida que se preocupen sinceramente por ti, que te amen por quien eres. Amigos que aman en todo momento, amigos que se apegan más que los parientes, amigos que te llevarán a Jesús, amigos que se tenderán en el suelo contigo y te ayudarán a levantarte y te transportarán si hace falta, porque escuchen bien, la comunidad trae sanidad. La única forma de tener esos amigos es siendo uno de ellos. Proverbios dice, quien tiene amigos debe ser amigable. La Biblia no habla de cualquiera. Debes tener a la gente correcta en la sala. Jesús seleccionó intencionalmente a ciertas personas para estar en la sala donde resucitó a la hija de Jairo de entre los muertos, y a todos los demás los sacó. Y probablemente te haría bien hacer exactamente lo mismo. Hay gente que necesitas sacar. Ellos no son tus amigos. No intentan levantarte, intentan empujarte y mantenerte abajo. Y hay gente que debes dejar entrar, gente que debes incluir, gente buena que debes recibir en tu círculo. Ahora, en segundo lugar, quiero que observen el ingenio de los amigos del paralítico. ¿Quién sabe cuánto tiempo tuvieron que caminar cargando una camilla por las calles? Y luego se encuentran con un matorral impenetrable de gente en la casa. La casa está repleta. Si lo piensas, qué obstáculo. Qué callejón sin salida, como si todo fuera en vano, un ejercicio inútil. Tenían todas las razones para rendirse, todas las razones para dar la vuelta. Pero estos hombres no se intimidaron ni se detuvieron. Son ingeniosos. Encuentran otra ruta, una solución. ¿Qué los detiene? ¿Qué les impide? ¿Con qué facilidad se desaniman? ¿Con qué facilidad se desalientan? ¿Qué obstaculiza su fe? ¿Qué les hace dar la vuelta y decir, bueno, ¿saben qué? Quizás no ahora. Quizás ahora no es el momento, quizás lo haga más tarde, leeré mañana, oraré la semana que viene, daré cuando sea la próxima oportunidad, contactaré cuando me sea más cómodo. Familia, hoy no puedo animarlos lo suficiente como para que superen los obstáculos que ustedes mismos se ponen y que abran paso entre las multitudes, que suban los escalones, que aparten la tierra y el fango, que se pongan de rodillas, que se manchen las manos, hagan lo necesario para abrirse paso. El siguiente versículo empieza con el versículo 20. Cuando él, Jesús, cuando observó la fe que tenían, no dice que oyó su fe, no dijeron nada, vio su fe. ¿Cómo ve Jesús tu fe? Santiago dijo, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe de los amigos del hombre paralítico era silenciosa, pero se manifestaba claramente. Hoy en día muchas personas son muy vocales pero invisibles cuando se trata de sus acciones. Hablan mucho pero hablar es barato.
Son verbales pero vacíos en sus hechos. Hablan pero no actúan. Comprendan esto: sus buenas obras, sus actos bondadosos o su conducta cambiada no les otorgan la salvación, pero son evidencia de su salvación. Es decir, no los salvan, pero testifican que están salvados. Jesús vio su fe. ¿Cómo ve Jesús tu fe? ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has crecido? ¿En qué eres menos tu yo viejo y más como Cristo? ¿Cómo tratas a otros? Sabremos cuán legítima es su relación vertical observando la calidad de sus relaciones horizontales. Los conocerán por su fruto. Y Jesús no necesitó buscar ni sacar un microscopio o un telescopio para ver la fe de estos amigos. No, ellos la exhibieron. La pusieron justo delante de Jesús y de todos. No se avergonzaron, fueron audaces, valientes. Fueron amigos llenos de fe, dispuestos a llevar a un hombre en una camilla, subiendo y bajando caminos de tierra, subiendo un tramo de escaleras y rompiendo un techo. ¿Qué estás dispuesto a hacer para ver el poder de Dios manifestarse en y a través de tu vida? Versículo 20. Cuando vio la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar: ¿quién es este que blasfema? ¿Quién perdona pecados sino solo Dios? Cuando Jesús notó sus pensamientos, les respondió: ¿por qué razonan en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados son perdonados, o decir, levántate y anda, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados en la tierra? Le dijo al hombre paralítico: yo te digo a ti, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó frente a ellos, tomó la camilla donde había estado y se fue a su casa, dando gloria a Dios. Todos se asombraron, glorificaron a Dios y se llenaron de temor, diciendo: hoy hemos presenciado cosas maravillosas. ¿Quién Dios perdona pecados? Tenían razón. Llamarse Dios directamente o por implicación era blasfemia, se castigaba con la muerte. Tenían razón en eso, solo se equivocaron en quién estaba allí. Jesús sabe lo que están pensando, conoce sus corazones, conoce sus pensamientos, conoce sus feas burbujas de pensamiento, conoce su escepticismo, conoce su agenda impía. Por eso responde a sus dudas con otra pregunta. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y camina? Puedo ver sus mentes trabajando. Piensan, sí, buena pregunta, ¿cuál es más difícil? Bueno, el Antiguo Testamento registra varias historias de sanidades milagrosas. Las sanidades sucedieron en el Antiguo Testamento. Moisés, Elías, Eliseo, la sanidad sucedió varias veces antes de Cristo. Entonces, ¿cuál es más fácil? ¿Cuál es más difícil de decir? ¿Ser sanado o tus pecados perdonados? Hubo sanaciones antes de la cruz, pero solo existiría un perdón verdadero, duradero y eterno. Eterno después, a través y por medio de lo que ocurrió en la cruz. Y por eso es infinitamente más difícil decir, tus pecados son perdonados. Escuchen, ser azotado con un látigo fue muy duro, pero la cruz, ser hecho pecado, aunque no conoció el pecado, perder la comunión con su Padre, perder el rostro de su Padre por primera vez y gritando, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Escúchenme bien, la cruz fue tan dura que al solo pensarlo Jesús sudó gotas de sangre. Así que Jesús básicamente dice, amigos, será mucho más difícil de lo que imaginan, de lo que jamás podrían imaginar para lograr el perdón de sus pecados. Perdón y sanación. Ahora sin duda esta historia y Jesús mismo están estableciendo una correlación entre el pecado y la enfermedad. Ahora, ante todo, deben saber esto. Toda dolencia es una consecuencia indirecta del pecado. La falta de Adán y Eva.
la caída de la humanidad. Antes de la falta en el huerto del Edén no existía la dolencia. La enfermedad nunca fue parte del diseño original de Dios. Solo entró en la raza humana después de la caída. Ahora, el pecado puede acarrear consecuencias que resultan en dolencias, pero ese no es el escenario con toda dolencia. Como los malos hábitos y las adicciones pueden llevar a consecuencias muy terribles. Pero no toda dolencia es una consecuencia directa del pecado. Pero quiero serles absolutamente claro el día de hoy. Dios no impone castigo a nadie con dolencia. Sí, necesitamos establecer eso. Dios no castiga a nadie con dolencia. Jesús cargó con todo su castigo en la cruz. Él soportó el juicio de Dios en nuestro lugar. Jesús soportó nuestra enfermedad y Dios no está en conflicto. Si castiga con ella y la sana, ¿cuántos saben que su casa estaría dividida? Pero su casa no está dividida. Jesús cargó con nuestra dolencia y el castigo de todo pecado en el Calvario. Pero hay algo que debemos comprender. La falta a menudo es seguida por la culpabilidad. Y la culpa crónica ha sido comprobada médicamente que incrementa la probabilidad de desarrollar dolencias crónicas como el cáncer y enfermedad cardiovascular y por supuesto depresión crónica. Y así que si usted está lidiando hoy con cualquier clase de dolencia, si tiene una sensación persistente de culpa en su vida y a menudo lucha con pensamientos de condena y se golpea y se golpea y se golpea, escuchen, quiero que tomen su cama y caminen hoy, pero también quiero que sepa que si ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, sus pecados están perdonados. Verá, Jesús se ocupa de la rotura interna al igual que de la rotura externa. No es uno o el otro, es ambos. Ahora Él aborda primero lo interno. Por supuesto que lo hace. Es sin duda la prioridad. Lo que pasa dentro, porque ¿cuántos saben que pueden estar sanos y seguir siendo miserables? Como que puedes estar curado y aún estar perdido. Pero por otro lado, Jesús no dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego mira hacia arriba y dice, bueno chicos, vamos, vengan a levantarlo. No, Él hace ambas. Él perdona y Él sana. Él es su Salvador y su sanador. Él es nuestro Redentor y nuestro Libertador. Según el Salmo 103, ¿qué hace? Perdona todas nuestras iniquidades y sana todas nuestras dolencias. Según Romanos capítulo 8, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y según Hebreos capítulo 8, Dios dice, porque seré misericordioso con sus injusticias y sus pecados y sus hechos de maldad. No me acordaré más de ellos. Hombre, quiero que salgas de aquí hoy sabiendo que tu pecado ha sido pagado con la sangre de Jesús. Tú puedes dejar ir la culpa y la condenación ahora mismo. Y esa es una parte, podría ser de hecho una gran parte de tu curación. Ahora recibe eso hoy y perdónate a ti mismo. Vamos a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, recuerden que Marcos fue dictado por Pedro. Pedro es un testigo presencial real de esta curación. Él estaba justo al lado de Jesús cuando esto sucede. Marcos capítulo 5, comenzando en el versículo 25, dice, había una mujer que tenía un flujo de sangre por 12 años. 12 años. Sangrado uterino, cáncer de útero. Así que cada día que la sangre fluía de ella, veía su vida alejándose de ella, pero no solo era una condición física, también era una condición religiosa y social, porque cualquiera que tuviera un flujo de sangre era considerado impuro, ceremonialmente impuro. Nida desterrada era el término. Y no solo eso, la inmundicia ceremonial también se consideraba contagiosa o transmisible. Así que eso significaba que no podía ni salir en público por 12 años. Significa que sus perspectivas para casarse o tener hijos eran casi nulas. Significa que incluso si alguien la visitaba, no podían sentarse en una silla donde ella se sentó o acostarse en la cama donde ella se acostó, porque cualquiera que tocara o tocara algo que ella tocó también sería considerada nida, desterrada, inmunda.
Tuvo un flujo de sangre por 12 años y sufrió mucho por muchos médicos. Había gastado todo lo que tenía y no mejoró, sino que empeoró. Cuando oyó hablar de Jesús, mi familia, Romanos 10, versículo 17 dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien la visitó, su madre pasó, su hermana pasó y le dijeron que hay un hacedor de milagros en la ciudad y él ha sanado a este y ha sanado a aquel. Y de repente, mientras oye, la fe comienza a levantarse en ella. Y por cierto, mientras leemos lo que está escrito sobre las sanidades de Jesús ahora mismo, les digo, la fe está creciendo dentro de ustedes también. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él entre la multitud y tocó su vestidura, porque dijo, y la gramática allí indica que dijo continuamente. Ella estaba diciendo esto una y otra vez. Si tan solo toco sus ropas, seré sanada. Si tan solo toco sus ropas. Mateo dice el borde de su vestidura. Muy rápido, el borde habrían sido los flecos de su manto de oración. Los flecos que también eran conocidos como las alas del talit o manto de oración. ¿Cuántos de ustedes saben que Malaquías profetizó que el Hijo de Justicia vendrá con sanidad en sus alas? Había poder sanador en la ropa, en el manto, en los flecos del manto. Al momento su flujo de sangre se secó y lo sintió en su cuerpo, lo sintió, que quedó sana de la aflicción. Y Jesús, sabiendo al instante que poder dunamis había salido de él, se volteó en la multitud y dijo: ¿quién tocó mis ropas? Este es uno de los milagros más asombrosos de toda la Biblia, porque Jesús no es el proactivo, sino la mujer. Jesús no inicia esta sanidad, la mujer sí. Es casi como si Jesús se diera cuenta al final, como que sentí que el poder salió de mí. Pero sus discípulos le dijeron: ves a la multitud tocándote como si todos te tocaran. Y dices: ¿quién me tocó? Y miró alrededor para ver a la que había hecho esto. Pero la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que le había pasado, vino y cayó delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, ¿no es asombroso? Ella pasó de ser desterrada, nida, excluida, impura, a ser hija. Tu fe te ha hecho estar bien. La palabra utilizada es sozo. Tu fe te ha rescatado, tu fe te ha traído bendición. Vete en paz y que seas curada. Es mejor interpretarlo como que estás completamente restaurada de tu dolencia. Bien, quiero sacar 3 conclusiones muy rápido antes de llegar a nuestra historia final. La primera es esta: Jesús no tiene que decidir sobre tu sanidad, Él ya lo hizo. Cuando vas a Él por sanidad, Él no va a revisar su lista para ver si ha sido malo o bueno. Él no necesita calcularlo. A ver, debo decidir si curo o no a esta persona. Eso ya está resuelto. Eso se decidió cuando Él recibió esos azotes en su espalda. Él no tiene que decidir, ya está en Él. En segundo lugar, deja de aceptar menos que lo mejor de Dios. Es hora de reexaminar tu diálogo interno. ¿Verdad? Muerte y vida están en el poder de la lengua. Y esta mujer llegó a un punto en que cambió todo en su vida por lo que empezó a decir. Ella empezó a decirlo, comenzó a decirlo y continuó diciéndolo. Sé que si logro tocar el borde de su manto seré curada. Si solo toco el borde de su vestidura seré sanada. Familia, escuchen. Si tienen una enfermedad y tienen una dolencia, dejen de llamarla suya. Mi diabetes. Bueno, ya sabes, mi artritis reumatoide. Dejen de poseer esa enfermedad como si fuera propia. Ahora escuchen, no quieren negar el hecho de que tienen algo con lo que deben lidiar, ¿verdad? La fe es llamar a las cosas que no son como si no fueran, llamar a las cosas que son como si no fueran. Pero lo que más debes declarar es: yo he sido diagnosticado con artritis reumatoide. Me han diagnosticado con diabetes o cualquier otra condición que sea. Pero la declaración más importante que debes hacer es: pero yo sé que por sus heridas yo fui sanado. Sé que Él perdona todas mis iniquidades y sana todas. Sé que Él es Jehová Rafa, mi médico. Tienes que dejar que eso salga de tu boca. Y finalmente, hay una diferencia crucial entre la fe indomable y el contacto casual con Jesús. Una vez más había personas, todo el mundo rozando a Jesús, y ninguno de ellos estaba recibiendo nada.
Gran multitud. Cuando finalmente dice, ¿quién me tocó? Los discípulos están como, ¿qué quieres decir con quién te tocó? Todos te están tocando, Jesús. Pero ¿cuántos de ustedes saben que hay una diferencia entre chocar casualmente con Jesús y tocarlo con su fe? Amén. Todos hicieron el toque en minúsculas a Jesús, pero hubo una mujer que tocó a Jesús en negrita, subrayado y en mayúsculas. Hoy habrá gente aquí que chocará con Jesús, saldrán de aquí y seguirán siendo los mismos. Espero que no sean uno de ellos, pero habrá gente que saldrá de aquí sin inmutarse. Puedes simplemente rozarlo, Él está presente, puedes simplemente rozarlo. O puedes decir, no, voy a obtener todo lo que Él tiene para mí, voy a convertirme en todo lo que Él quiere que yo sea, voy a hacer todo lo que Él desea que yo haga, mi fe está concentrada, yo lo sé, si solo lo toco, seré curado. Muy bien, para nuestra tercera y última historia de sanidad, quiero que vuelvan a Lucas, pero vayan a Lucas capítulo 13. Mientras vamos allí, quiero señalarles una cosa, que las dos primeras narraciones compartían. Vieron que ambas sucedieron en medio de multitudes, donde una persona en la multitud fue sanada. Y como mencioné antes, hay varias instancias en las que ese no es el caso, cuando toda la multitud es sanada. Pero si pudiera acercarme y decirles esto como si solo estuviéramos hablando ustedes y yo, como, sé el elegido. Escuchen, va a haber una multitud a la que se le orará hoy. Pero en esa multitud, enfócate en recibir. No mires aquí, no mires a la derecha o a la izquierda o lo que está pasando aquí. Enfócate en recibir. Como cuando vengas adelante para que oren por ti hoy, deja que la multitud se desvanezca. Y solo enfócate en Jesús. Lucas capítulo 13, comenzando en el versículo 10. Ahora Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en el día de reposo. Y he aquí había una mujer que había estado bajo un espíritu de enfermedad durante 18 años. Y estaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Pero cuando Jesús la vio, la llamó hacia sí y le dijo, mujer, has quedado libre de tu dolencia. Y puso sus manos sobre ella, e inmediatamente ella se enderezó y glorificó a Dios. Pero el principal de la sinagoga respondió con indignación porque Jesús había sanado en el día de reposo. Y dijo a la multitud, hay 6 días en los que los hombres deben trabajar, por lo tanto vengan y sean sanados en uno de ellos y no en el día de reposo. Entonces el Señor le contestó y le dijo, hipócrita, ¿acaso ninguno de ustedes desata a su buey o a su burro del establo en el día de reposo y lo lleva a beber agua? Entonces, ¿no debería esta hija de Abraham, atada por Satanás, reflexionar sobre esto? Por 18 años ser desatada de esta atadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, todos sus opositores se sintieron avergonzados y toda la gente se alegró por todas las maravillas que él realizaba. Cuando Jesús la llama hipócrita y la endereza, la multitud piensa, sí, vamos Jesús, vamos Jesús, vamos Jesús. Antes de orar, algunas cosas. Esta situación específica es un ataque directo del enemigo. Jesús dice, a quien Satanás ha atado. Él atribuye esta condición debilitante al maligno. Toda enfermedad y dolencia es obra del diablo. Pero también hay casos en los que una entidad demoníaca está directamente involucrada causando algo a alguien. Eso es lo que Jesús acaba de mencionar. Lucas lo llama espíritu de enfermedad, por lo tanto es de naturaleza demoníaca. Y la palabra debilidad es muy aleccionadora. Astenia en griego significa enfermedad, falta de fuerza, fragilidad y debilidad.
Debilidad del alma, falta de capacidad, no poder entender nada, incapacidad de hacer cosas grandes o gloriosas, no poder frenar deseos corruptos, incapaz de soportar pruebas y problemas. Así que abarca una gran extensión. Podemos todos identificarnos de alguna manera con esta pobre mujer. En pocas palabras, el tormento del enemigo para doblegarla físicamente la ha destruido totalmente. No solo estaba encorvada, sino que la quebró. Y de ninguna manera podía enderezarse, no podía superarlo. Y todos hemos estado allí. Épocas en que no podíamos componernos, no podíamos controlarnos, no podíamos de ninguna forma enderezarnos o elevarnos por encima de lo que nos oprimía. Tiempos en que todos hemos sufrido un ataque demoníaco real y nos quebró por una temporada. Estaba quebrantada emocional, espiritual y físicamente. Pero ella poseía un convenio. Ella era una niña del convenio de Dios, era una hija de Abraham. Y estoy aquí para decirles hoy que ustedes tienen un pacto con Dios, pero es un pacto mejor, con mejores promesas, porque tienen un sumo sacerdote superior. Su nombre es Jesús, nuestro sanador. Jesús sana cuerpos rotos, corazones rotos, sueños rotos, relaciones rotas. De hecho, no hay forma de quebranto humano que Jesús no pueda o no sane. Y noten, ¿lo vieron? Jesús lucha por su sanidad. Él defiende su derecho divino a ser curado. Defiende su identidad, defiende su valor y su valía. Escuchen, no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga la religión, solo importa lo que dice Dios. Dice, puede estar rota, pero no está fuera de mi alcance. Puede estar doblada, pero yo puedo hacerla recta. Puede ser débil, pero yo soy fuerte. Mi fuerza se hará perfecta en su flaqueza. Puede estar temporalmente incapacitada, pero es mía. Su fragilidad natural será superada por mi fuerza sobrenatural y el diablo será vencido en su vida.